Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Como es costumbre de todos los martes, aquí estamos en su programa vespertino Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Agradecemos como siempre, primero que nada, a Dios, a nuestra vida que llevamos, pues, esta existencia que nos hace posible hacer este programa y otras actividades. Agradecemos en esa misma línea siempre a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en la persona del doctor Jorge Rodríguez Gómez, que está ahora como presidente de nuestro Poder Legislativo, como segundo vicepresidente el diputado Pedro Infante, y en la segunda vicepresidencia está también la diputada Grecia Colmenares. Agradecemos también a nuestra hermana María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional, y a José Omar Molina. Este programa llega hasta ustedes gracias a la Oficina de Participación Ciudadana y su Dirección de Articulación con Medios Alternativos y Populares, en la persona del licenciado José Perales. Nos acompaña hoy en el control del sonido nuestro hermano Charles Bompar. Por ahí nos ha traído un cafecito nuestra querida y estimada amiga Norma, a quien agradecemos su atención. Tendremos a Franklin Silva y a Lirna Castillo en el control de las redes sociales, porque estaremos transmitiendo a través de ellas también este programa, a través de @Poder y Leyes para TikTok, Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden vincular con nosotros. Es una semana muy movida, es una semana de mucha expectativa. Arranca aquí en nuestra Asamblea Nacional el proceso de postulaciones para el comité que habrá de elegir el nuevo Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Ya se están recibiendo los recaudos que exige la ley, la Constitución, en el Museo Boliviano, aquí al lado de nuestro edificio de Pajaritos, aquí en la esquina de Pajaritos. Esta semana también ha estado marcada por una jornada que tiene que ver con la movilización del pueblo frente a las sanciones o frente a las medidas coercitivas y unilaterales que sostienen los Estados Unidos y algunos países de Europa contra la economía nuestra venezolana, como en palabras muy despreciables de Brownfield decía, que buscan asfixiarnos hasta que soltemos el poder. Tenemos con nosotros esta mañana como invitado a mi hermano Denis Quijada, del Consejo Legislativo del Estado La Guaira, el secretario del Consejo Legislativo del Estado La Guaira, profesor, colega, doctor también en los programas de formación de la Universidad Simón Rodríguez y también doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana, un hombre de estudio, un hombre con quien hemos compartido varios espacios académicos y también en la militancia social, política, porque no espiritual también y cultural, porque Denis es un seguidor del maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Él es un modelo para nosotros y hemos estado por allí también en la militancia con el movimiento de maestros y maestras urdanetistas, que de cierta manera reivindica
el pensamiento del maestro Prieto. Buenos días, Denny, un saludo a nuestros usuarios y usuarias antes de que entremos en tema. Bueno, primero agradecido por esta invitación, Daniel, y agradecido a Somos Asamblea Radio, una expresión para la comunicación que tiene nuestra Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que se convierte en una asamblea del poder popular, donde nosotros que tenemos diferentes tareas legislativas, en este caso yo asumiendo la Secretaría del Consejo Legislativo del Estado de La Guaira como profesor universitario, me dan esta ventanita para poder comunicarme con todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en estos momentos, cuando son mediados de las 10 de la mañana, muchos en sus espacios laborales de acá de la Asamblea Nacional, en las diferentes instituciones de la ciudad capital y bueno, también a través de las diferentes redes sociales, redes del internet, como les digo yo, porque a veces son un poco antisociales, pero nos permiten comunicar y llegar a todos los rincones del país. Y en estos momentos, bueno, pueden estar escuchándonos allá en Guasdualito, allá en la península de Paria, Araya, en el Zulia, gracias a estos mecanismos de comunicación. Y tenemos que aprovechar estos espacios, Daniel, para hacer la pedagogía política. Como actores políticos, comenzar a generar estos espacios para la transformación, para la generación de conciencia de nuestra población y educar pedagógicamente sobre los acontecimientos que vivimos cotidianamente. Cotidianamente enfrentamos situaciones que, bueno, vamos a ver en la conversadita del día de hoy, un conversadito con un buen cafecito, agradecido a la producción, bien sabroso. Yo tenía un programa que se llamaba Un Café con Prieto, trayendo los ideales de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro de maestros, el maestro de América, que hablaba que nuestra sociedad va a ser lo que nuestros maestros quieran que sean. Yo digo que nuestra sociedad venezolana, nuestra república, será lo que la conciencia y la formación de nuestro pueblo permita que seamos. Y como decía también Simón Rodríguez, si queremos tener república, debemos formar a los republicanos. Y este espacio de cultura, patrimonio y espiritualidad es un espacio idóneo para generar esa semillita para la formación de los republicanos y de esa conciencia para la transformación de nuestra sociedad. Oye, Denny, gracias. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a ir a un fondo musical en nuestro primer segmento y ya regresamos para conversar con mi hermano, el profesor Denis, de esta caravana y de los efectos de las medidas coercitivas unilaterales que hay sobre nuestra República Bolivariana de Venezuela. Venezolana, niño venezolano. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Seguimos con más de tu programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Estábamos revisando por aquí unos elementos de la Misión Verdad. Les recomiendo ampliamente ver este sitio de Misión Verdad. Ellos hacen un análisis del porqué de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales y ubican la economía venezolana en un rol de defensa estratégica de la industria petrolera, que se fundamentó en un aporte que ascendió a más del 90% de las exportaciones durante ese periodo del presidente Hugo Chávez. El desempleo abierto disminuyó de un 15% a 7.8% que había en 1999 al 2012, con un promedio de participación laboral de casi el 60%. Yo tengo que decirlo porque lo narro en mi autobiografía. Yo no era empleado público. Yo no trabajaba en la empresa pública y empiezo a trabajar en la empresa pública en el tiempo de la Revolución Bolivariana. La empresa pública, para trabajar había que ser conocido, apalancado, una serie de cosas. Chávez crea las misiones, grandes misiones, y abre el Estado para el pueblo, así como la formalización de la educación. El Producto Interno Per cápita también aumentó
se ubicaba en el 1999 en 2.600 millones de dólares. Pasa en el 2012 a ser de 12.000 millones de dólares. Es decir, se expandió el poder adquisitivo de nuestra población. En 1999, el Producto Interno Bruto nominal de Venezuela creció más de 5 veces. Era de 69.500 millones y en 2012 pasa a ser 376.000 millones. Obviamente, como conversábamos, eso hace que Venezuela sea considerada una amenaza. Y no solo por eso, sino que Venezuela, teniendo toda esa bonanza, comienza a dar asistencia también a los países del Caribe y empieza todo un movimiento de integración, no siendo una amenaza, sino una esperanza solidaria, y llega el decreto Obama, hermano Denis. Vamos a hacer un poco de historia. Sí, somos una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Decía Obama, refiriéndose, además del crecimiento económico que venía representando Venezuela en esos años, la inclusión social, que eso repercutió en el escenario de la formación de nuestro pueblo. Cuando hablábamos en el primer segmento de la educación como un pilar fundamental, podemos ver cómo comenzaron a surgir las diferentes misiones educativas y de atención directa a la población más vulnerable en esa época. Y un modelo también de inclusión, de solidaridad, contrario a esa alternativa del capital ante el ALCA. Hace poco cumplimos 26 años de no el ALCA por parte del comandante Hugo Chávez, y ante ese ALCA, Venezuela surgió con una alternativa que era el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que luego se convirtió en Tratado de Comercio de los Pueblos, ¿no? Como una alternativa comercial diferente, surgió dentro de la relación comercial con los países del Caribe una nueva visión, Petrocaribe. Nosotros le suministrábamos petróleo a bajo costo, medios de intercambio dentro de los estados diferentes. CARICOM se convirtió en un gran aliado para Venezuela en los escenarios internacionales. Comenzamos también a generar propuestas de integración diferentes dentro de la región, como la CELAC, como esa alternativa que agrupara a todos los países, menos a los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, como epicentros, bueno, ya sabes, de una doctrina MON, una doctrina de América para los americanos. Nosotros tenemos una propuesta de integración propia de los pueblos de nuestra América, que incorporaba también a los movimientos sociales. Esa verdaderamente es la amenaza inusual y extraordinaria que representaba Venezuela. Un crecimiento económico, una alternativa política y de integración en el mundo, y también el renacer del socialismo, que muchos ahora no mencionan, pero Chávez comenzó a hablar del socialismo nuevamente en esta tierra, cuando el referente nada más era Cuba. En nuestra región, Venezuela planteó el socialismo como una alternativa vigente más que nunca, y eso generó las alarmas del imperialismo norteamericano, que bueno, se comenzaron a dar con una serie de sanciones y medidas unilaterales. Yo le digo que más que sanciones, no sanciona cuando alguien comete un error o comete una falla. Son medidas de guerra, son medidas unilaterales de parte del imperialismo, que la cuentas hoy en día, hablan más de 1000 medidas unilaterales en contra de nuestra economía, en la adquisición de medicinas, y que bueno, ante eso surge lo que estamos en la agenda del día de hoy, que es en el peregrinar por un país libre de sanciones y en paz. Excelente. Fíjate que haciendo memoria de este momento de las sanciones o de las medidas, porque debemos sacar de nuestra narrativa el término sanciones, porque hay que dejar claro, en medio del proceso jurídico que lleva nuestro presidente legítimo en los Estados Unidos, que nosotros no somos ni forajidos ni somos amenaza, como tampoco nuestro presidente es un delincuente. Es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,
electo democráticamente por mayoría popular en el año 2024, reelecto, y que fue secuestrado en su lugar de residencia. ¿Por qué? Porque nosotros debimos diseñar un modelo alternativo económico para navegar este tema de las medidas coercitivas y unilaterales que pesan sobre nuestra economía. Como muy bien lo dijiste, Denis, en esa perspectiva de la educación, en tu experiencia como docente, ¿cómo ha afectado esto la materia educativa? Porque la materia educativa lo asumimos desde el concepto más amplio de la cultura. Cuando hablamos de cultura, patrimonio y espiritualidad, muchos de nuestros usuarios dirán, estos reverendos le meten al tema político. Sí, porque es que el tema político es un arte, no es como la politiquería, esa panfletaria que utilizan algunos actores de la política para simplemente arrebatarle el poder a quien originariamente lo tiene, que es la potencia, que es el pueblo, ¿no? Entonces, esto permea culturalmente hacia el tema educativo. ¿Y cómo se ha vivido eso en el sector educación de estas medidas coercitivas y unilaterales? Tenemos que decir primero que esto ha afectado a todos los sectores de la sociedad y especialmente a esos profesionales que ha formado el gobierno bolivariano, el Estado venezolano. Vemos muchos médicos que por las situaciones de guerra que afrontamos tuvieron que salir del país, muchos ingenieros, y también sucedió con el sector educativo. Muchos maestros y maestras de la patria cruzaron las fronteras del país en búsqueda de beneficios económicos, y esto generó dentro de las aulas de clase una deserción que afectó los procesos formativos a medida de que, bueno, los ingresos de la población. Pero la mayoría de nuestros maestros y maestras se quedaron aquí en la patria, como se quedó la mayoría de la población, generando alternativas económicas de emprendimiento, medidas para generar esos ingresos que la guerra económica nos afectaba dentro del hogar. Porque el maestro tiene una gran vocación de servicio, una gran vocación espiritual, como lo dice el programa, de amor hacia la patria, que es la que verdaderamente prioriza en todos los escenarios. Y más allá de esas dificultades en el suministro hasta de los alimentos en las unidades educativas, los maestros, a través de la inventiva popular, la inventiva educativa, generaron las condiciones para que, bueno, continúe nuestro sistema educativo perfeccionándose, mejorando en un sentido de la calidad educativa. Y hoy en día vemos cómo los números, los indicadores nos mencionan que, bueno, a pesar de un estado de sitio, de guerra, Venezuela mantiene su nivel educativo, todos los niños tienen acceso a la educación, con flexibilidades para que puedan acceder al sistema educativo, pero también siguen un proceso de perfeccionamiento de nuestros docentes a través de la Universidad del Magisterio Educativo, Samuel Robinson, a través de mecanismos para la acreditación de los saberes de nuestros profesionales y a través de iniciativas de protección también que está desarrollando hoy en día el Ministerio de Educación, tanto para educación básica como el Ministerio de Educación Universitaria, para los que asumimos tareas como docentes universitarios. Pero también quiero generar un énfasis ahí. Creo y considero que debe declararse a nuestros maestros y a nuestros docentes del país, igual que a nuestros médicos y los diferentes sectores neurálgicos de la sociedad, como héroes y heroínas de la patria, porque a pesar de las dificultades se han mantenido de pie y han permitido que nuestro Estado no decaiga y que nuestro Estado se mantenga firme frente a esas medidas unilaterales de parte del imperialismo norteamericano. Sí, precisamente en ese sentido de los hombres y mujeres que han asumido vanguardias de defensa de sus sectores y han preferido quedarse aquí en nuestra Venezuela pese a las medidas coercitivas y unilaterales. Esta tarde nos toca hacer una bendición al sector salud que se reúne hoy en la casa Joaquín Crespo allá en Artigas, y vamos a estar con ellos compartiendo toda una tarde de reflexión de cómo han afectado las medidas coercitivas y unilaterales este sector.
Importante destacar en este momento, Denis, lo que pasa con la entrada de Venezuela otra vez al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Muchos creen que es una subordinación que estamos asumiendo. Es importante destacar también en este contexto de la caravana y de la peregrinación en contra de las medidas, que esto se trata de un trámite normal y que tampoco fue que el presidente Chávez se retiró del FMI, fue que ellos nos hicieron malos ojos, digámoslo así, en lo criollo, como lo explicaba nuestro camarada Pedro Infante en su programa. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, nosotros siempre hemos mantenido nuestra incorporación al Fondo Monetario Internacional con nuestras diferencias, con nuestros planteamientos. Chávez siempre se le plantó ante este fondo que quería, bueno, yo te entrego a ti un financiamiento, pero determino las medidas políticas y económicas de tu país para que puedas cancelar ese financiamiento, generando con esto todas unas medidas neoliberales que afectaban a los estados que recibían estos financiamientos. Lo vimos aquí en Venezuela con esa repercusión con el Caracazo, lo vimos en Argentina también, en todos los rincones que el Fondo Monetario Internacional genera estos financiamientos, viene con unas medidas económicas y sociales implementadas, ¿no? En el caso de Venezuela, nosotros nos manteníamos en el fondo, pero ante los llamados esto de las medidas unilaterales, nos dejaron hacia un lado, pues. Y los beneficios que implica ser parte de este organismo multilateral, cada uno de los países que pertenecían al fondo generan unos ingresos y esos ingresos se repartían luego equitativamente. Un momento dado para lo que pasó el COVID-19, que afectó una pandemia a nivel mundial, había un financiamiento o un recurso que estaba distribuido de 5.000 millones de dólares para todos los países. Ahí Venezuela, por ser parte e integrante del fondo, le repercutía tener esos 5.000 millones de dólares. Pero ellos, inhumanamente, de una forma nefasta, porque es atentaron en contra de la vida de los venezolanos y venezolanas, tenemos que recordarlo, no entregaron este financiamiento y reconocieron al gobierno interino, entre comillas interino, de ese que se juramentó, no debemos ni mencionarlo, en una plaza, y dijo que era el presidente y era el gobierno que ellos reconocían. No entregaron esos recursos al gobierno legítimo de Venezuela, sin importarle si fallecían venezolanos productos del COVID, sin importarle el sistema de salud venezolano. Hoy en día, luego los hechos post 3 de enero y de las diferentes iniciativas de la diplomacia de paz bolivariana, han comenzado a reconocer el gobierno de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y esos recursos van a ser para nuestro país, ya está la solicitud. Eso no implica que nosotros estemos solicitándoles recursos ni financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Dejémoslo bien claro, la presidenta encargada también lo ha mencionado, no vamos a solicitarle financiamiento porque no nos vamos a someter a esas medidas de parte del Fondo Monetario Internacional, y lo que vamos a utilizar es un recurso que nos pertenece a todos y cada uno de los venezolanos que en un momento dado no nos lo entregaron, y que además Venezuela sigue reclamando ante todas las organizaciones internacionales y los diferentes gobiernos que tienen nuestro oro, que tienen nuestros recursos y nuestras empresas como Citgo en los Estados Unidos, que sean devueltos a todos y cada uno de los venezolanos. Que eso no le pertenece ni siquiera a un sector de la sociedad venezolana. Citgo no es del sector chavista, esos 5.000 millones no es del sector chavista, y ni de un sector en particular de la sociedad venezolana, nos pertenece a todos y cada uno de ustedes. Si usted es opositor, si usted no cree en el gobierno, usted también es dueño de Citgo, usted también le pertenece parte de ese financiamiento que, como lo ha dicho la presidenta encargada, va dirigido primordialmente para el sector de salud y para la atención de cuando usted vaya a un hospital, cuando vaya a recibir una vacuna, es gracias a la liberación de esa medida unilateral impuesta por el imperialismo y, bueno, la Unión Europea y todos estos mecanismos. Excelente, vamos a ir a una pausa para identificar nuestro canal y ya regresamos con más de Cultura de Paz, Patrimonio y Espiritualidad, para hablar de la ruta que lleva el peregrinar en contra de las medidas coercitivas y unilaterales. Ponismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.
Seguimos con más de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Queremos recordarle a nuestros usuarios y usuarias que nos pueden encontrar en todas las redes sociales por @poder-y-leyes y también en nuestro sitio seno.fm/Somos Asamblea Radio. Allí pueden ver en diferido nuestros programas y también lo que está aconteciendo hoy en nuestra entrevista con el profesor Denis Quijada. Estamos analizando ese contexto de las sanciones. Hablamos un poco de la vuelta de Venezuela al Fondo Monetario Internacional y conversábamos ahora tras bastidores de esa victoria temprana del presidente Nicolás Maduro, después que querían negarle los recursos para su defensa. Se han aprobado recursos, el uso de recursos de nuestro Estado legítimo para defensa o pagos de honorario al abogado que asiste a nuestra pareja presidencial. ¿Qué connotación política y jurídica pudiera tener eso, hermano? Primero tenemos que decir que ese reconocimiento a nuestro presidente legítimo, constitucional, como es Nicolás Maduro Moros, porque si permiten que un Estado financie o pague lo que tiene que ver con su defensa de la pareja presidencial, están reconociendo que es legítimamente el presidente de ese Estado. El reconocer también a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la presidenta de Venezuela, es un reconocimiento de que era la vicepresidenta del presidente Nicolás Maduro y que producto de la situación que está padeciendo el presidente en estos momentos en los Estados Unidos como prisionero de guerra, porque ese es el concepto que tenemos que tenerlo bien claro, ante una invasión realizada por los Estados Unidos, queda asumiendo la vicepresidenta como presidenta encargada, y es el reconocimiento que también dan los Estados Unidos. De mi punto de vista, es una gran victoria diplomática que realiza nuestro Estado venezolano y que paulatinamente ha comenzado a tener sus frutos. Nosotros esperamos muchas veces que las cosas sean rápidas, sean expeditas, pero bueno, el sistema de justicia norteamericano no podemos pedirle mucho, y además que este es un juicio que, de mi punto de vista, no es un juicio que se decida nada más en los tribunales de los Estados Unidos, sino que también se decide en el ajedrez político, porque es un juicio político. Se comenzaron también a reconocer hechos como que el cartel de los soles no existe, sino que era como un dicho, una frase sin connotación verdaderamente legal. Entonces son victorias tempranas que paulatinamente seguirán sumando a la gran victoria estratégica que esperamos que sea lo más pronto posible, de la vuelta a la patria de ese hombre que ha traído vuelta a la patria miles y miles de venezolanos, igual como ha traído miles de hombres y mujeres venezolanas que fueron secuestrados por el sistema de justicia norteamericano y enviados a El Salvador. Él también, que hoy en día es un prisionero de guerra, esperamos también próximamente recibirlo por el aeropuerto de Maiquetía y en una gran movilización popular decir: aquí está nuevamente nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, yo me lo imagino, Denis, allá en el estado La Guaira, cuando recibamos a nuestro presidente, porque las pruebas o las pautas que se van marcando hablan de victorias tempranas. Vinculación nuevamente al Fondo Monetario Internacional, porque este reconoce que Venezuela es un país estratégico. El levantamiento de las sanciones al Banco Central de Venezuela, lo que nos permite entrar otra vez en el sistema financiero internacional. Y el tema de que ahora sí se reconoce que es un exceso, un exabrupto, no permitir el pago de los honorarios a la legítima defensa del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, son cosas que nos permiten ver que hay victorias y hay todo un plan que está en pleno desarrollo.
Nosotros confiamos porque nosotros tenemos un plan de gobierno. Todo estaba previsto en lo que el presidente Nicolás Maduro había determinado desde el mismo momento que inscribió su proceso de postulación a la reelección en el año 2024. Y la vicepresidenta, que es una vicepresidenta designada por el presidente constitucional, está ejecutando desde el punto de vista administrativo todas esas previsiones al pie de la ley como lo determina nuestra diplomacia para la paz. Recordamos que este peregrinar en contra de las sanciones surge en medio de un contexto donde ella se dirige al país, y vamos a recordar ese contexto porque tú estuviste recientemente en un programa de televisión donde nos hablaste de un tema que nos angustia a nosotros los adultos jóvenes, que es la incorporación de la juventud al nuevo sistema de gobierno, porque esto va a la par de la peregrinación. Sí, bueno, hay una serie de medidas anunciadas por la presidenta encargada, acompañado, bueno, primero en el nuevo escenario político, se denomina nuevo momento político, que a mi consideración muchos tratan de vender una llamada transición, cuando es un nuevo momento político que vive la patria, porque transición es cuando tú cambias de un sistema hacia otro de forma... es un término que ellos nos han querido vender. Han querido vender, y mucha gente nuestra a veces cae en eso. Pues estamos en una transición, no, estamos en un nuevo momento. Cuando empezaron político. a hablarnos de los maduristas versus los chavistas. Seguimos siendo los mismos chavistas. Y el mismo Nicolás Maduro ha asumido que el chavismo es nuestra única corriente ideológica y que se mantiene hoy en día vigente. No existe madurismo, no existe rodrierismo, podemos decir, ninguna de estas corrientes como tal. Todos somos chavistas, antiimperialistas y bolivarianos. A partir de este nuevo momento político, enmarcado en una diplomacia de paz, de buscar los mecanismos para enfrentar estas situaciones que está acaeciendo la patria, se comienzan a generar una serie de acciones. Primero, para permitir la inversión extranjera en nuestro país a través de las leyes de reforma a la ley de hidrocarburos, reforma a la ley de minas. También se crea la ley para la celeridad y optimización de los trámites administrativos para la reconfiguración del Estado, ir a un Estado más moderno, un Estado que nos permita ser más eficientes en el desarrollo de la gestión. También se generan una serie de cambios institucionales que hoy en día estamos viviendo también, ahora no es que se está cambiando el Tribunal Supremo de Justicia, sino que hay unos compañeros ahí que ya están en jubilación, otros que asumieron como el ministro del Trabajo, que era parte de una sala, y ahorita está como ministro del Trabajo o asumiendo otras personas otras responsabilidades, crean unas vacantes y el Estado, bueno, genera los mecanismos para cubrir esas vacantes y llaman a todas las organizaciones civiles, sociales, para crear esta comisión judicial que va a determinar los perfiles de las personas que van a asumir estos espacios. Y también estamos conscientes de que este nuevo momento político implicará también transformaciones en nuestra Contraloría General, en nuestro poder electoral, que nos permita generar las bases y los cimientos para seguir consolidando la revolución bolivariana y las grandes transformaciones que se han dado en la patria en los últimos 26 años. También estamos en un pleno proceso, ya que viene próximamente el 1 de mayo. Hay que decir claro que también estamos en un proceso constituyente laboral y un proceso constituyente que también el presidente Nicolás Maduro nos llamó desde hace tiempo con las mesas de diálogo, de discusión con los diferentes sectores de la sociedad para revisar todo lo que tenga que ser revisado y transformar todo aquello que tenga que ser transformado, porque es así una verdadera revolución. Claro. Y en cada uno de los sectores, en todos los sectores de la sociedad, ahora incorporando a todos los sectores que creen en la vía democrática para dirimir las diferencias, a sentarnos, a discutir y generar la propuesta de transformación en todas y cada una de las áreas. Esa mesa constituyente de diálogo está discutiendo ahorita las medidas que va a anunciar la presidenta para el 1 de mayo, pero también medidas a futuro para la estabilidad
de nuestra sociedad en materia laboral, igual en todos cada uno de los sectores económicos de la sociedad. Entonces es el nuevo momento político que vive la patria, y aquellos que están desesperados, que consideran que ya este gobierno se acabó, oye, le cuento que ese cuento del lobo, ¿cómo se llama? Feroz, que va a aparecer y va a comerse a toda la sociedad venezolana, no va a llegar un momento dado, y lo vemos también con que esa derecha extrema que no se sujetó a la ley de amnistía, no son beneficiados por la ley de amnistía, porque no consideran ellos, no consideran esos mecanismos, esos que están por fuera del país, generando marcha, actividades, hablar en contra del país, porque lo que hacen es hablar en contra del país, no padecen lo que vivimos aquí dentro del país. Le podemos decir que nunca volverán y que este país cambió para siempre y no va a regresar a ese pasado oscuro o un pasado peor, que es lo que quieren llevar nuestros sectores extremistas de la sociedad. Esta mañana en la entrevista de Eduardo Rodríguez Yoliti, hablaba un conocido jurista nuestro venezolano, y él decía que ante la provocación que le hacía Eduardo y Saúl, de que debería integrar la posibilidad de ser magistrado de la República, él dice: a mis 86 años yo no puedo aspirar más sino cumplir 87. Debemos dejar los espacios, palabras más, palabras menos, a la juventud, a la renovación. Y además quiero decir que no quiere decir esto que el que aspire no tenga una afiliación política. Me pareció interesante porque el autor que estoy citando no es precisamente un autor que defiende nuestro pensamiento, pero se hable al conocimiento y determina que la afectación o la forma de ver lo político no debe ser condición para la discriminación. Porque estamos en un contexto donde las discriminaciones empiezan a florecer otra vez. Y por eso decía el término: no hay madurismo, aquí hay un chavismo. Nos identificamos los que estamos plenos en la vigencia de la democracia participativa y protagónica como bolivarianos y chavistas. ¿Y qué va a resultar de esto? Creo yo, el fortalecimiento del reconocimiento de lo que somos los chavistas y lo que es la otredad, en un nosotros que se llama Venezuela. Un nosotros donde lógicamente tiene que existir una oposición, pero una oposición que sea patriota, no una oposición como esa derecha extrema que convoca a denigrar, a hacer expresiones racistas contra nuestro pueblo y contra la persona de la presidenta encargada. Eso creo que debe desaparecer como elemento de la anticultura. Como estamos precisamente en cultura, patrimonio y espiritualidad, y también tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Es un momento de profunda espiritualidad, donde la máxima aspiración de esta peregrinación es el reencuentro de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, estamos en un nuevo momento político del encuentro, un momento político que digo yo, de que todos los que amamos a Venezuela debemos unirnos, se les tienden las manos, se les tienden los abrazos, puntos de encuentro deben ser los puntos a trabajar por el país. Primero, todos los factores de la sociedad estamos conscientes de la necesidad de mejorar los ingresos de la población venezolana, de la clase trabajadora, y eso implica desde visiones encontradas de cómo se puede llegar a eso, pero la única manera de resolver ese asunto es a través del diálogo, del debate y llegar a puntos de acuerdo para seguir avanzando. Igual en materia de el sistema judicial venezolano, ya hay unas mesas de trabajo donde todos estamos conscientes de las grandes dificultades que tiene el sistema judicial, y ante ese problema que ya lo tenemos identificado, todos los sectores vamos a ponernos de acuerdo para solventarlo.
ante la necesidad de mejorar la estructura del Estado, su eficiencia, la celeridad de los trámites. Ya tenemos identificado el burocratismo como un gran problema. Todos los factores de la sociedad vamos a trabajar en función de solventarlo. Cada quien desde su punto de vista ideológico. Unos consideran desde el punto de vista liberal, otros consideramos desde el punto de vista de la protección social, de la protección a los más vulnerables, otros dirán del libre mercado, nosotros de la mano del Estado que proteja a nuestro pueblo y de la construcción del poder popular. En fin, desde las diferencias, pero todo amando y queriendo a Venezuela. Eliminando los extremos que creen que para solucionar los problemas que afectan a todos los venezolanos tenemos que acabar con el otro. Tenemos que quemar vivo a la otra persona, tenemos que arremeter o crear medidas de asfixia con apoyo de gobiernos extranjeros, pidiendo invasiones al país, aferrándonos a que debemos ponerle traspié al desarrollo del país, porque si no soy yo, no es más nadie. Ante esos extremos que existen también en los dos factores de la sociedad hoy en día, porque hay factores también de la revolución bolivariana que debemos decir que ven a los que piensan de una forma diferente como algo que debemos eliminar o que no debemos de prestarle atención. Y en estos momentos que vive la patria, la unidad nacional, así como la planta insolente, en un momento dado vivió Cipriano Castro, que tuvo que afrontar y liberar hasta el Mocho Hernández, que en un momento dado era un contrario político para todos enfrentar a una invasión que enfrentaba el país. Así está pasando hoy en día. Un llamado hasta donde salió José Gregorio Hernández como parte espiritual. Hoy en día vemos encuentros de nuestro sector católico, evangélico, creyentes, orichas, de diferentes religiones, uniéndonos en función de eso. Y sé que somos la mayoría, y esa mayoría va a permitir eliminar estos extremos y construir lo que en un momento dado pudiera ser la alternabilidad, ¿por qué no?, de visiones, y que sea el pueblo que decida a través de procesos electorales cuál es mi mejor alternativa, pero eso no implica que yo llego al poder y voy a eliminar el otro, o que yo llego al poder y voy a acabar y voy a aprisionar el otro, sino que nos respetemos y que siempre es la voluntad del pueblo a través del voto, a través del ejercicio consciente de la democracia participativa y protagónica, que va a decir: yo considero que este puede ser el mejor gestor, el que puede llevar las riendas del país, y no pensar en una eliminación total del uno sobre el otro. Ese es el llamado y ese es el accionar que nos une a todos los venezolanos en la peregrinación por un país libre de sanciones, libres de las botas imperialistas, un país donde los venezolanos y las venezolanas decidamos nuestro camino propio de cada uno de nosotros y viviendo siempre en paz y en convivencia. Así como un Caracas Magallanes, sea también el accionar político. Tenemos diferencias, nos chalequeamos, ganamos, nos reímos del otro, disfrutamos, pero luego después compartimos un dominó. Que iban los Leones del Caracas. Una cervecita. También comparto los Leones del Caracas. Ah, bueno, qué bien, vale, qué bien, qué bien. Bueno, fíjense que Denis ha dado ahí en el punto, el encuentro nuestro como venezolanos, si queremos categorizar esta peregrinación, que no es una campaña en la que está nuestra presidenta encargada, es una peregrinación porque todos tenemos la aspiración que estas perversas medidas coercitivas y unilaterales ya no pesen sobre la gestión de nuestro Estado y que podamos caminar en prosperidad. Venezuela tiene con qué, tiene los elementos para la prosperidad y la paz, y tiene lo más importante, nosotros los venezolanos y las venezolanas, nuestra carga histórica, cultural, patrimonial y espiritual. Un mensaje ya al cierre de nuestro hermano Denis para concluir esta sesión de trabajo del día de hoy de cultura, patrimonio y espiritualidad. Que el amor que le sentimos a la patria, ese amor así como le sentimos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hijos, es el amor también que debemos sentirle a nuestra gran madre, a nuestro gran padre, que es Venezuela. Que ese amor que nos mueve, que sentimos cada uno, que podemos ser hijos diferentes, pero sentimos un amor a nuestra madre de una forma única, sintamos también todos y cada uno de los venezolanos ese amor hacia nuestra madre patria, hacia nuestra padre patria, y que eso nos permita a nosotros unirnos a pesar de las dificultades que podamos sentir en nuestro hogar que habitamos cada uno de nosotros, para superarlos y ir en camino a apoyar al desarrollo de ese hogar que nos une todos y cada uno de nosotros. Ese es el llamado que realizo en este momento.
Agradecido de tu presencia aquí con nosotros en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, nos despedimos en esta sesión del día de hoy, 26 de abril. Ya viene la marcha del 1 de mayo, vienen anuncios importantes, vivamos estos tiempos en fe, en alegría y esperanza. Nosotros somos Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Estuvimos por acá el reverendo David Daniel. Ronald hoy estuvo de compromisos en la universidad. Gracias a nuestro hermano Charles Bompard, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al licenciado José Perales y a todo el equipo que hace posible que todas las semanas estemos con ustedes. Feliz y bendecido almuerzo. Buenos días. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.